Hola, bienvenidos a esta sesión de apoyo. Es un gusto verlos a todos conectados. El día de hoy traemos un tema muy interesante que es las maravillas arqueológicas de México. Nuestro compañero que iba a hacer la presentación, que en este caso era Cristian Juárez, y tuvo una pequeña complicación, por lo cual no se va a poder conectar. Sin embargo, contamos con el tema ya listo para poderles exponer. Nada más, como recomendación, las preguntas y dudas van a quedar al final en una sesión de dudas y preguntas. Así que, por favor, apóyenme a anotar todas las preguntas que tengan en el chat general o ya sea en su libretita para que al final podamos ver todas y cada una de ellas. Y bueno, vamos a empezar con este tema. Las maravillas arqueológicas de México. Como sabemos, México es uno de los países que tiene grandes culturas dentro del mismo y por lo tanto tiene muchísimas zonas arqueológicas dentro del mismo. De hecho, México es uno de los países que pues más vastamente cuenta con las llamadas pirámides. Quizás no tan únicas como las pirámides de Giza, pero realmente contamos con bastantes zonas arqueológicas y dentro de ellas una gran arquitectura que está muy asociada a la astrología. Para empezar, hay que definir qué es una zona arqueológica. Bueno, una zona arqueológica es un patrimonio protegido, el cual refleja una parte de la cultura que existió dentro de esa zona. Si bien no únicamente son pirámides o construcciones gigantescas, también tenemos otro tipo de arqueología dentro de la misma, como son algunas viviendas, algunas casas, algunas zonas como son del juego de pelota, pero ¿a qué hace referencia esta parte de una zona arqueológica? Bueno, son descubrimientos grandes que se hacen dentro del mismo, donde pues abarcan una gran cantidad de espacio y dentro del mismo, pues también se llegan a encontrar pues ya sean ruinas o edificios completos, como son en el caso pues de lo que ya mencionamos, que son las pirámides. Pero antes de continuar, me gustaría preguntarles si alguno de ustedes ya ha asistido a alguna zona arqueológica. Bueno, parece que tenemos bastantes personas que han asistido y eso está perfecto, porque entonces ya tenemos una relación de saber cuáles son. Entonces, eso está perfecto. Ahora, una parte importante, como muchos lo conocemos, es que una de las más importantes con las que contamos es precisamente con Teotihuacán, que es una de las más cercanas, pero en un momento vamos a tocar el tema de precisamente esta zona arqueológica. Bueno, realmente dentro de México tenemos más de 200 zonas prehispánicas, dentro de las cuales 194 pues están bajo el resguardo de la INAH y son accesibles al público. Aquí es importante recordar que hay algunas que no está permitido ingresar a ellas y hay algunas otras las cuales sí eran accesibles al público, pero debido a ciertas situaciones como son la falta de respeto que se ha tenido hacia las mismas o el desgaste que han tenido, es que ya se ha limitado su acceso a las mismas. Entonces hay que ser muy claros cuando le hablemos a un cliente acerca de la zona arqueológica para que no pase precisamente lo que ha pasado en otras zonas, que es que la gente se sube sin importarle si está protegida o no, o está permitido o no, y resulta en multas graves para el cliente o incluso llega a haber noticias acerca del mismo. No sé si han llegado a ver algunas. Una de las que más me acuerdo en este momento es una que hubo sobre precisamente Teotihuacán, donde una persona accedió con un arma de fuego, me parece, y bueno, sucedió un evento trágico, pero
se han regulado este tipo de situaciones precisamente para también darle una mayor seguridad. Me parece que durante 2 semanas hubo mucho movimiento por parte de seguridad para precisamente evitar que esto sucediera. No sé si alguno de ustedes se enteró de esa noticia. Bueno, para aquellos que no estuvieran enterados, sí fue algo muy lamentable y de hecho fue algo muy sonado, creo que por 2 días, me parece. No recuerdo bien cuándo fue la noticia, pero sí hay que tener pues cierto cuidado dentro del mismo. Y bueno, empezaremos hablando por una de las más famosas para nosotros como mexicanos, que es Teotihuacán, la cual se encuentra en el Estado de México. Es conocida como la ciudad de los dioses. Teotihuacán fue una de las urbes más grandes y misteriosas del mundo antiguo. Realmente contamos con mucha información acerca de la misma y sobre todo para todos aquellos que ya hayan ido a visitarla, ya sea en alguna visita escolar o por decisión propia, saben que lo más representativo de ella, de esta zona arqueológica, son las pirámides del Sol y de la Luna, que son las más representativas y las que dominan muchísimo para saber que alguien ha ido. De hecho, si no mal recuerdo, creo que es en la pirámide de la Luna que todo el mundo subía hace algunos años para poder recargar energía, me parece que era, donde había tres agujeritos donde uno ponía la mano y supuestamente te cargabas de energía, que es una experiencia por la que mucha gente iba. También una de las partes importantes de esta zona arqueológica es la Calzada de los Muertos, que es el eje principal, que es el pasillo largo que vemos, donde pues realmente se alcanza a distinguir muchísima de la zona. Y no sé si están muy al día con esta zona, pero se siguen haciendo algunas investigaciones dentro de la misma para descubrir más cosas. Sin embargo, su acceso se ha visto un poco restringido en algunas zonas, precisamente por el desgaste que han tenido algunas de las pirámides. Sobre todo para evitar que se sigan desgastando, es que se ha delimitado muchísimo la entrada a ciertas estructuras, precisamente para mantenerlas y conservarlas en un mejor estado. Sin embargo, como sabemos, hay muchos turistas que no tienen la cultura del cuidado y han traspasado esas líneas o incluso han dejado basura. Este es un punto muy importante que tenemos que tocar con nuestros clientes y que ustedes como agentes de viaje deben de saber, que es siempre que se va a un destino como turista, hay que tener mucho respeto por el espacio. Siempre, siempre, siempre hay que evitar dejar basura, hay que seguir las normas, hay que respetar la cultura y las tradiciones que hay dentro de la misma para que se pueda tener una experiencia completa, sobre todo en este tipo de zonas que son arqueológicas o en la parte del ecoturismo, como ya lo habíamos tratado en una sesión pasada, es muy importante el respeto que hay que tenerles precisamente para seguir manteniendo la oportunidad de poder visitarlas y poder entrar a ellas, básicamente. O sea, hay muchas situaciones donde se ha restringido el acceso precisamente por la falta de respeto o de cultura de higiene de muchas personas y pues se prefiere restringir el acceso para mantenerlas en buen estado. Y justamente como dice Gustavo Santana, es una excelente opción, sobre todo para turistas extranjeros. También me parece que para turistas nacionales es una de las zonas donde eh, que más se conoce para nosotros y sobre todo que pues es de fácil acceso, por así decirlo. No es tan costosa. De hecho, hay muchos guías afuera, por si en algún momento gustan sacar algún grupo. Hay muchos guías de turista que se encuentran justo ahí, no cobran mucho y me parece que es más que nada sobre propina. Y a sus alrededores hay algunos restaurantes que también no son tan caros y es una buena porción de comida. Y bueno, hay muchos tours dentro de la misma
pero hay que tener cuidado. Hay muchas actividades que en algunas ocasiones los operadores no están certificados y se puede presentar algún problema. Por lo cual, yo les recomiendo personalmente siempre cotizarlo mediante las plataformas o ya sea de algún contacto que conozcan que esté en destino y les pueda recomendar alguna de estas actividades. ¿Por qué? Una de las experiencias más solicitadas es precisamente el vuelo en globo aerostático, donde pues la vista es preciosa y no tiene mucha duración, pero mayormente es recomendable que sea al amanecer o al atardecer, ya que la vista es muchísimo más agradable. De hecho, se vuelve una experiencia memorable completamente. Es mucho para Instagram y sobre todo, sí depende muchísimo del clima. ¿Por qué? Porque precisamente como son globos aerostáticos, si hay mucho viento, pues también hay un riesgo y es mejor cuidar al cliente y decirle, no te lo recomiendo ahorita por cuestiones de clima o cualquier situación, antes que ocurra alguna tragedia. También cuenta con un centro cultural, murales y un museo especializado para profundizar en su historia. Esta es como que la parte más representativa realmente, pero lo que vende más Teotihuacán es toda la experiencia de poder visitarlo, de poder recorrer la calzada de los muertos, poderte subir a las pirámides, pero también requiere una cierta condición física, porque como los que ya la visitaron saben, las escaleras están muy empinadas y a veces hay personas mayores que quieren subirlas y pues no se puede precisamente porque es una exigencia física. También yo no lo recomendaría para personas que vayan en silla de ruedas, adultos mayores, no es muy recomendable, pero sí pueden asistir. También cuenta con algunos descuentos por INAPAM y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la compra de recuerdos dentro del mismo. Parecen no muy caros, pero créanme, sí lo son. Una vez que uno pregunta el precio, hay tazas que te llegan a salir en más de 250 pesos. Si no mal recuerdo la última vez que fui, sí es algo un poco costoso, la verdad. Entonces, mi recomendación es que siempre lleven algo de dinero en efectivo, precisamente porque gustan adquirir algo dentro de la misma. Y sobre todo, si gustan recomendarla, pueden hacerlo, sobre todo en armado de grupos y rentar algún autobús o alguna suburban. Eh, Realmente es un destino donde van muchos grupos y precisamente les puede ser muy redituable. Es un consejo que yo les doy, es que lo hagan en grupos con salidas fijas y de esa manera ustedes puedan cuidar más del grupo. Y son zonas arqueológicas a las que uno va mucho precisamente por lo accesibles que son. Luego tenemos como segundo destino, creo que no se cambió. Ah, listo. Lo que es Chichen Itza. Como muchos de ustedes saben, Chichen Itza es una de las maravillas del mundo. Eso quiere decir, tiene muchísimo renombre, es uno de los lugares que más se quiere visitar a nivel internacional. Hay mucho aforo dentro del mismo, pero también por lo mismo ha habido mucha falta de respeto hacia esta zona arqueológica y se restringió el acceso a una de sus pirámides. No recuerdo bien en qué fecha, pero está restringida. Sin embargo, sigue siendo uno de los lugares pues, más visitados. Aquí lo más representativo es el templo de Kukulcán, que es uno de los ejemplos más fuertes de la precisión que tenían mm, estas culturas hacia la astronomía y el diseño que tenían hacia los mismos. También algo que se puede vender también sobre la misma zona arqueológica es el cenote sagrado, que era un lugar de rituales ancestrales, y pues una de las más grandes es el juego de pelota, que
como saben, era algo de lo que más se practicaba dentro desde nuestra cultura. Así que si lo que buscan es alguna zona arqueológica, lo que yo más les recomendaría es que sea primero Chichén Itzá y luego Teotihuacán. Sin embargo, Chichén Itzá es muy cotizada, hay muchísima gente, todos los días es muy visitado. Entonces, si tienen algún cliente que se engente rápido, yo les recomendaría mejor Teotihuacán, porque Chichén Itzá sí está muy, muy, muy visitado. Es un patrimonio mundial reconocido por la UNESCO por su valor universal excepcional y tiene fenómenos equinocciales. Es el espectáculo de luz y sombra en el templo de Kukulcán durante los equinoccios. Sin embargo, no se ve tan majestuoso como en la imagen. Sí se ve bien, pero realmente me parece que lo iban a quitar por situaciones de que no se alcanza a ver bastante bien pues este fenómeno astronómico. Y pues también su cercanía cultural, a pocas distancias del pueblo mágico de Valladolid, y es ideal para complementar la experiencia. Normalmente hay actividades que son recorridos de un día. Estos los pueden encontrar ya sea en Price Agencies o en Hotel Do, donde hay salidas y normalmente tardan un día completo. Mi recomendación es que lleven agua, zapatos cómodos y sobre todo, sí o sí, lleven gorra. Hace mucho calor allá, entonces es muy posible que alguno de sus clientes diga, no, yo sí aguanto y estoy muy acostumbrado al calor, pero créanme que no, pues sí es mucho el calor que se vive allá. Y luego tenemos otra de las zonas arqueológicas que es Palenque. Esta está ubicada en el corazón de la selva chapaneca y ofrece una experiencia sensorial única, donde la historia y la naturaleza se entrelazan. Sus templos y palacios revelan la grandeza de la civilización maya en su apogeo. Aquí, esta zona arqueológica realmente pues es mucho de naturaleza, es muy bonita, pero los moscos también están muy fuertes, así que el repelente es indispensable. Es famosa por el Templo de las Inscripciones, que alberga la tumba del rey Pacal, el palacio, que es un complejo arquitectónico con patios, torres y galerías, y detallados relieves y esculturas que narran la historia y la cosmología maya. Como bien sabemos, una de las partes pues más representativas de todas las zonas arqueológicas de México es que todas estaban conectadas o bien se había estudiado tan bien la astrología que todo estaba conectado precisamente a ella. No sabemos cómo lo hicieron, pero tenían un gran conocimiento acerca de la astrología, aún sin las herramientas necesarias para tener esa precisión. Pero muchas de sus construcciones permiten ya sea tomas fotográficas muy, muy, muy impactantes. Entonces, sí, lo que buscan sus clientes es destinos donde puedan tomarse fotografías muy buenas. Estos sitios arqueológicos, la verdad es que son muy buenos, sobre todo en lo que es en las mañanas y las tarde-noches. Son lugares muy preciosos, es mucho de fotografía, pero como les comentaba, la verdad es que no son destinos para cualquier tipo de persona. A pesar de que sí se pueden acceder, realmente yo no lo recomendaría para adultos mayores ni personas en sillas de ruedas, porque precisamente no van a poder disfrutar de todo el recorrido. Y bueno, aquí en la parte de Palenque, el entorno selvático ofrece sonidos y paisajes inigualables, sumergiendo al visitante en un ambiente místico. Por eso es un destino ideal, donde a pesar de que se lleve el teléfono para grabar y tomar fotos, la verdad es que es muy envolvente todo el entorno y lo hace un destino donde se puede encontrar pues mucha paz eh, y mucha tranquilidad. A pesar del sonido de todos los turistas que hay, la verdad es que es uno de los lugares donde se puede encontrar
una conexión eh, que hasta cierto punto se podría decir que es raro, pero uno se llega a sentir muy calmado, muy en paz, cuando realmente le presta atención a toda esta parte y realmente no hay mucho ruido de otros visitantes. Entonces es muy recomendable, la verdad, y se complementa con las impresionantes cascadas cercanas de Agua Azul y Misolfa. Normalmente los paquetes que ustedes vean dentro de las plataformas vienen incluidas estas cascadas, siempre, o en su gran mayoría vienen incluidas. ¿Por qué? Porque son complementarios, es lo que hace que este recorrido pues sea tan maravilloso y tenga pues realmente esa sensación de paz y de conexión con la naturaleza. Así que este también se puede considerar como un destino de ecoturismo. Y bueno, como les comentaba, hay algunas recomendaciones que yo les voy a dar. La primera es que este tipo de destinos son más culturales, precisamente por toda la historia que conlleva acerca de las culturas que había, de nuestra historia como país, como México, y sobre todo, pues realmente son más de cultura, de exploración o de ecoturismo. Realmente es un destino donde mucha gente va precisamente por las maravillas arqueológicas, es más visitado para ver, para conocer, pero también implica que es necesario un turismo responsable. ¿Qué es esto? Es proteger, cuidar y respetar nuestro invaluable patrimonio cultural. Por eso siempre se les hace la recomendación a los turistas de que hay que tener mucho respeto por la zona. Si llevan alguna comida, ya sean frituras o algo, es importante que no lo tiren eh, y que lo guarden hasta que vean un bote de basura, que no traten de arrancar flora, que intenten no sobrepasar los límites delimitados por las autoridades, porque precisamente es un respeto hacia estas zonas y lo que nos permite poder visitarlas nuevamente y poder tener la experiencia completa, ya que como les comentaba, me parece que en Chichén Itzá se restringió el acceso a una de las pirámides y precisamente mucha gente ya se perdió de esa experiencia de poder subir, tomarse las fotos, precisamente porque no hay un respeto. Entonces siempre, siempre, siempre hay que inculcarle ese respeto hacia nuestros clientes de que deben de cuidar estas zonas, de que si llevan basura no la tiren, no sobrepasen las líneas de protección, tengan mucho cuidado con toda esta parte, porque de esa manera los mantenemos en buen estado y podemos seguirlos visitando más adelante. Sobre todo también explorar y aprender. ¿Por qué? Porque estas zonas precisamente son más para... Una disculpa. Eh, realmente, como les comentaba, este tipo de lugares a visitar son o requieren realmente cierta condición física. No es para cualquier persona y en caso de que nuestro cliente decida que quiere llevar a una persona mayor, hay que hacerle la recomendación o bueno, la observación de que quizás no pueda vivir toda la experiencia completa por lo mismo. Son caminos muy largos, la gente mayor tiende a cansarse mucho, y no digo que todos, porque he conocido gente mayor que eh, hacía mucho deporte y puede aguantar perfectamente, pero también se les restringe un poco el poder visitar todo. Mayormente yo he visto que las personas mayores en la parte de Teotihuacán, que es uno de los que más he visitado, se quedan en la base de las pirámides porque no pueden subirla. Entonces, la verdad es que sí, no es como una experiencia completa para ellos, pero aún así es una experiencia muy buena. Y personas en silla de ruedas también pueden entrar, pero se les complica mucho la parte de las subidas y bajadas que hay en Calzada de los Muertos.
Ahora, también, como recomendación, siempre que vayan a enviar a algún cliente a alguna de estas zonas, hay que verificar qué hay cerca. Restaurantes, transporte, qué otras actividades puede hacer que puedan complementarlo. Porque si bien son muy visitadas, también lo que está muy cercano llega a ser muy costoso, sobre todo porque como son muy visitadas por extranjeros, los precios tienden a elevarse muchísimo hasta puntos que ya a nosotros como turistas nacionales se nos hace pues un abuso. Pero hay lugares donde sí pueden encontrar precios económicos, que son buenos lugares. Entonces yo les recomiendo investigar un poco acerca de qué hay cerca para que puedan recomendarle a sus clientes.